Hola, buenos días. Bienvenidos a una sesión más de Amigos de los Miércoles. El tema que vamos a ver el día de hoy es un tema bastante extenso. Sin embargo, extrajimos los puntos más relevantes, pusimos algunos ejemplos para hacer más práctica la plática del día de hoy. El tema del cual les hablo es contribuciones y aprovechamientos relacionados al comercio exterior. Para quienes trabajamos en este medio es sumamente indispensable que conozcamos la manera en cómo se calculan las contribuciones que debemos cubrir en nuestras operaciones de importación y de exportación. De igual manera, cuáles son las contribuciones que aplican a nuestras mercancías o incluso si podemos exentar el pago de alguna de ellas en términos de la propia ley. Un segundo, por favor. Listo. ¿Qué necesitamos para un correcto cálculo de contribuciones? Bueno, yo siempre he dicho que la columna vertebral del comercio exterior son las fracciones arancelarias. ¿Por qué? Porque estas nos dan las pautas para determinar cuáles son las contribuciones que debemos cubrir o cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias con las que debe cumplir nuestra mercancía. Entonces, de inicio, para que nosotros tengamos un correcto cálculo de las contribuciones y demás aprovechamientos, es necesario que contemos con una correcta clasificación arancelaria, que elijamos el régimen aduanero adecuado. Muy importante también conocer el país de origen de nuestras mercancías. ¿Por qué? Porque necesitamos checar si a lo mejor aplica alguna cuota compensatoria, si podemos aplicar preferencia arancelaria con alguno de los países con los que México tiene algún tratado. Muy importante también determinar la correcta base gravable para el cálculo de nuestras contribuciones y en caso de que aplique, bueno, pues calcular las actualizaciones y recargos que deban aplicarse a nuestras mercancías. Como dentro de las diapositivas que les voy a estar compartiendo, verán muchas definiciones y mucha fundamentación legal. Sin embargo, no voy a explicar a detalle cada una de las diapositivas que verán para no extendernos demasiado tiempo. Al final del curso, si lo desean, bueno, se les compartirá material vía correo electrónico. Y bueno, sin más preámbulo, demos inicio al tema del día de hoy. Como contenido en esta plática vamos a tener un pequeño glosario en el que les voy a estar dejando algunas abreviaciones que vamos a utilizar a lo largo del curso, las formas de pago que utilizamos conforme al apéndice 13 del anexo 22, el impuesto general de importación, el cual se divide en 3 rubros, que es el arancel ad valorem, el arancel específico y el mixto. El derecho de trámite aduanero, el impuesto especial sobre producción y servicio, llámese IEPS, el impuesto al valor agregado y cuotas compensatorias. Este es el pequeño glosario que les dejo para que chequen algunas abreviaciones que vamos a estar viendo. Las formas de pago conforme al apéndice 13, que es, por ejemplo, forma de pago cero, que es cuando pagamos en efectivo nuestros impuestos, o una forma de pago 6, cuando importamos, por ejemplo, un depósito fiscal, una forma de pago 12, cuando hacemos alguna compensación, o forma de pago 15, cuando importamos mercancías por debajo del precio estimado y tenemos que garantizar la diferencia, o forma de pago 21, por ejemplo, cuando importamos temporal y contamos con una certificación en IVA y EPS, etcétera. El impuesto general de importación, el IGI, el famoso IGI. Esta es una contribución que les comentaba que se divide en 3 rubros. El primero de ellos es el ad valorem. ¿Qué es esto? Bueno, cuando nuestro arancel se expresa en forma porcentual y tenemos que hacer el cálculo en base sobre el valor de la aduana de nuestras mercancías. El arancel específico, cuando este se expresa en términos monetarios por unidad de medida. O, por último, el arancel mixto, que es nada más y nada menos que la combinación de los dos anteriormente mencionados.
La base gravable. ¿Cuál es la base gravable para nuestro cálculo del IGI? Bueno, esta es el valor en aduana de nuestras mercancías. Valor en aduana conforme al artículo 64 y 65 de la ley aduanera en caso de las importaciones. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para la correcta determinación del impuesto general de importación que debemos de pagar. El primero de ellos, el ad valorem, que es nuestro valor en aduana por el arancel que nos indique la fracción arancelaria. El específico, que nos da una cantidad en dólares por cantidad de mercancías. Vamos a tomar la cantidad de mercancías por nuestro arancel que regularmente viene en dólares y lo vamos a multiplicar por el tipo de cambio que le aplique a nuestra importación. O el arancel mixto, que es la suma del cálculo de los dos aranceles anteriormente mencionados. ¿Cuál es la fecha de causación para el IGI? La fecha de causación es conforme al artículo 56 de la ley aduanera, es decir, la fecha de entrada de las mercancías a territorio nacional. Les voy a dejar 3 ejemplos, les voy a compartir 3 ejemplos. Tomé 3 fracciones arancelarias al azar. La primera de ellos nos muestra un arancel ad valorem, que es un 20%. La segunda fracción nos muestra un arancel específico, que nos indica que es un 0.36 dólares por kilogramo. Y la tercera fracción nos muestra un arancel mixto. Nos indica que tenemos un arancel ad valorem del 10%, más un arancel específico de 0.36 dólares por kilogramo de azúcar. Hago énfasis en esto, más adelante les voy a comentar por qué. Nuestro primer ejemplo, vamos a tomar un arancel ad valorem, les comentaba que es del 20%. Nosotros vamos a importar huevos con un valor en euros de 12.500. Vamos a utilizar para este ejemplo un Icoter FOB. Nos están indicando que tenemos un flete de $900. El régimen que estamos utilizando es una importación definitiva. El factor de equivalencia del euro contra el dólar es de 1.07115 y el tipo de cambio que vamos a utilizar es de 20 pesos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que determinar nuestra base gravable. Les comentaba que la base gravable es nuestro valor en aduana. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a convertir los 12.500 euros a dólares. Esto lo hacemos multiplicándolo por el factor de equivalencia, que es de 1.07115. Y tenemos que el valor de nuestra mercancía en dólares es de 13.389 dólares. Convirtiéndolo a pesos mexicanos, multiplicándolo por el tipo de cambio, que es de 20 pesos, tenemos 267.788 pesos. Ya tenemos nuestro precio comercial, nuestro valor comercial. Vamos a tomar ahora nuestro valor en aduana. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a sumar nuestro valor en comercial en dólares de la mercancía y le vamos a sumar los incrementables conforme al artículo 65 de la ley aduanera. En este caso únicamente tenemos un pago por flete de $900. Por ende, tenemos que nuestro valor en aduana, multiplicado ya por el tipo de cambio de 20 pesos, es de 285.788 pesos. Esta es nuestra base gravable, esta es nuestra base para el cálculo del impuesto general de importación. ¿Cómo vamos a determinar el IGI? Sencillo, vamos a multiplicar nuestro valor en aduana por el arancel que nos están dando, que en este caso aplica el 20%. Entonces, 285.788 pesos, que es nuestro valor en aduana, por el 20%, que es el arancel que nos está indicando la fracción arancelaria, nosotros vamos a estar pagando por impuesto general de importación, vamos a estar pagando por IGI, la cantidad de 57.158 pesos. Este es el ejemplo, insisto, para un arancel ad valorem. El segundo ejemplo es para un arancel específico. Supongamos que nosotros estamos importando azúcar. En este caso tenemos un Icoter SIMS, por ende los incrementables o gastos en origen ya vienen incluidos dentro del precio pagado y nos están dando un valor de $110.125. Tenemos que es una importación definitiva. Vamos a tomar el mismo tipo de cambio, que es de 20 pesos.
el peso de nuestra mercancía es de 25,000 kilos y tenemos un arancel específico de $0.36 por kilogramo. En este caso, nuestra base gravable no va a ser como tal el valor en aduana. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un arancel específico sobre la cantidad de mercancía que vamos a importar. Entonces, ¿cuál es el dato que nos interesa en este ejemplo? ¿Qué peso estamos importando? ¿Qué cantidad estamos importando? Nos dicen que nosotros traemos 25,000 kilos de azúcar. Entonces, para pues, nosotros poder determinar el IGI, vamos a multiplicar esos 25,000 kilogramos por $0.36, que es nuestro arancel específico, y por el tipo de cambio, que en este caso, para efectos de este ejemplo, es de 20 pesos. Entonces, tenemos que nosotros vamos a estar pagando por concepto de IGI la cantidad de 180,000 pesos. El tercer ejemplo es un arancel mixto. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento de los dos ejemplos anteriores. Vamos a determinar nuestro arancel porcentual, nuestro arancel ad valorem, que es nuestro valor en aduana, por el 10% de arancel que nos están indicando, y tenemos que son 63,000 pesos. De la misma manera, tenemos una cantidad de 5,000 kilogramos de azúcar que estamos importando. Lo vamos a multiplicar por el arancel específico de $0.36. Por nuestro tipo de cambio tenemos un arancel específico de 36,000 pesos. Entonces, para determinar el valor del IGI de un arancel mixto que estamos importando, vamos a sumar los 63,000 pesos más los 36,000 pesos del arancel específico. Vamos a estar pagando 99,000 pesos de arancel mixto por la importación de este producto. Quiero hacer un paréntesis, quiero hacer un comentario. Muchas veces nos confundimos cuando determinamos el arancel mixto. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos para la determinación del arancel específico el total del peso de la mercancía que estamos importando. En este caso, nuestra mercancía pesa 15,000 kilogramos. Sin embargo, para efectos del cálculo del arancel específico, nosotros vamos a tomar los 5,000 kilos, que es el peso del contenido de azúcar que tiene este producto. Vamos a ejemplificar más detalladamente. Supongamos que nosotros estamos importando galletas. Estas cajas de galletas pesan 15,000 kilogramos, pero el contenido de azúcar que nosotros traemos en estas galletas es de 5,000 kilogramos. Esos 5,000, insisto, es lo que vamos a nosotros a tomar para el cálculo del arancel específico. Otro punto muy importante, no sé si han visto, seguramente sí, en las etiquetas de información nutrimental que tienen los productos, nos indican no sé, por cantidad por porción, 100 gramos, ¿no? Una porción de 100 gramos y nos indican azúcares, 50 gramos por porción, y azúcares añadidos, 32%, 32 gramos por porción, ¿no? Es un ejemplo. ¿Cuál es la cantidad que nosotros vamos a tomar para definir o para checar el contenido de azúcar que tienen nuestros productos? Nosotros vamos a tomar la cantidad de azúcares añadidos para efectos de este cálculo. ¿Por qué? Porque todos los productos, bueno, la mayoría de los productos tienen azúcares naturales. Por ejemplo, si nosotros estamos importando un yogur, bueno, el yogur sabemos que la lactosa es azúcar, por tanto son azúcares naturales del producto, de la mercancía. ¿Qué es lo que nosotros vamos a considerar? Nosotros vamos a considerar, si nosotros traemos un yogur de fresa, en el cual ya se le agregaron 30 gramos más de azúcar por porción, ¿para qué? Pues para darle un mejor sabor, para darle el sabor a fresa que nos gusta tanto, el azúcar. Bueno, esos 30 gramos de azúcar añadido son los que nosotros vamos a tomar para el cálculo de nuestro arancel mixto. Como todas las contribuciones, el IGI nos da un plazo para pagar la contribución. Si nosotros no pagamos o si nosotros excedemos
Si nosotros excedemos el plazo, esto nos va a causar recargos y nos va a causar actualizaciones en términos del artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. A partir de la fecha a que se refiere el artículo 56, que les comentaba que es la fecha de causación para el IGI, hasta que los aranceles sean cubiertos. ¿Cuál es el procedimiento en caso de que nosotros tengamos que actualizar nuestro arancel? Lo primero que tenemos que hacer es obtener un factor de actualización. ¿Y cómo lo obtenemos? Vamos a dividir el INPC del mes anterior más reciente entre el INPC del mes anterior en que se debieron haber pagado las contribuciones. Como consideraciones generales, el INPC sabemos que lo publica mensualmente el INEGI en el Diario Oficial de la Federación. En caso de que el IGI que aplique aún no haya sido publicado en el 2, vamos a tomar el último publicado en este. Y muy importante, cuando nosotros obtengamos un factor de actualización menor a 1, vamos a aplicar este valor mencionado. Es decir, si nosotros tenemos 0.89, el factor que nosotros vamos a utilizar para la actualización de nuestras contribuciones va a ser el mínimo de 1. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros importamos una mercancía que ingresó al país el 3 de noviembre del 2021. Tenemos el plazo para pagar de un mes y por ende nuestro plazo se venció el 3 de diciembre del 2021. Nosotros no pagamos las contribuciones en esa fecha, sino fueron pagadas hasta el 6 de febrero del 2022. Entonces, el periodo que nosotros tenemos de actualización va a ser de noviembre del 2021, que es nuestra fecha de entrada conforme al 56, hasta febrero del 2022, que fue la fecha en que realmente pagamos nuestras contribuciones. Entonces, vamos a obtener nuestro factor de actualización, vamos a tomar el INPC del mes anterior más reciente, que en este caso fue enero, nosotros pagamos en febrero, entonces vamos a tomar enero del 2022 y lo vamos a dividir entre el INPC de octubre del 2021, que es el mes anterior en que fue la fecha de entrada de las mercancías al país. Tomamos el INPC de la página del DOC y tenemos que nuestro factor de actualización va a ser de 1.0211. Una vez que nosotros ya contemos con nuestro factor de actualización, entonces ahora sí vamos a proceder a actualizar nuestro arancel, nuestro impuesto general de importación. Supongamos que para efectos de este impuesto nosotros teníamos un IGI de 23,708 pesos. Vamos a multiplicar este IGI por nuestro factor de actualización, que es de 1.0211. Entonces tenemos nosotros a pagar un IGI actualizado por la cantidad de 24,208 pesos. Ahora bien, esto es para efecto de la actualización del IGI. También existen recargos que nosotros debemos de pagar al fisco en caso de que no hayamos cubierto nuestras contribuciones en la fecha estipulada. ¿Cómo vamos a obtener el factor de recargo? Bueno, vamos a sumar la tasa de recargo de cada uno de los meses comprendidos, desde el periodo de vencimiento hasta el periodo de que se debió haber efectuado el pago. El factor de recargo vigente actualmente al año 2022 es de 1.47%. Como ejemplo, nosotros importamos una mercancía en octubre del 2021. Supongamos que fue una aduana marítima, por lo tanto tenemos un plazo para pagar nuestras contribuciones de 2 meses. Por ende, nuestro vencimiento fue el 15 de diciembre del 2021. Sin embargo, nosotros no pagamos nuestras contribuciones en este plazo, sino que lo pagamos al día siguiente de vencimiento, que fue el 16 de diciembre. Perdón, el 5 de marzo del 2022. ¿Cuáles son los periodos que va a cubrir nuestro recargo? Nosotros tenemos que tomar a partir de octubre, que fue nuestra fecha de entrada de la mercancía, hasta marzo del 2022, que fue la fecha en que realmente se pagaron las contribuciones. Por ende, tenemos que fueron 6 meses de recargo y haciendo la suma por cada uno de los meses, nosotros tenemos un factor de recargo del 8.82%.
Para efectos de este impuesto, vamos a suponer que tenemos un IGI de 136,451 pesos. Por ende, en marzo, ya por concepto de recargos, tendríamos que pagar la cantidad de 12,035 pesos. ¿Cómo obtuvimos esto? Bueno, multiplicando nuestra cantidad de IGI por el factor de recargo que obtuvimos de la suma de los meses que transcurrieron del 8,82%. El derecho de trámite aduanero, famoso DTA. Esto, en resumen, se puede decir que es el derecho que nosotros tenemos que pagar por el uso de las instalaciones o de los servicios de la aduana. A diferencia del IGI, la fecha de causación del DTA es el momento de presentación del pedimento o la fecha de pago. Las tasas aplicables para el DTA las podemos encontrar en el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. De manera muy general, les comparto, en la Regla General de Comercio Exterior vigente 511 nos indica los casos en los que no se está obligado al pago del DTA. En la Regla General 514 nos indican qué tratados de libre comercio están exentos del pago del DTA. Y por último, la Regla General de Comercio Exterior 515 se nos indica cuáles son los tratados de libre comercio de los que México forma parte, en los cuales pagamos un DTA fijo. De igual manera, les comentaba que en el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos nos indican las cuotas a pagar. Estas son del 8 al millar, en el caso, por ejemplo, de importaciones definitivas, del 1,76 al millar, en el caso, por ejemplo, de importaciones de bienes de activo fijo, o la cuota fija, como les comentaba, en algunos tratados de libre comercio, etcétera. Les voy a poner dos ejemplos. El DTA realmente es muy sencillo de calcular. El primer ejemplo, supongamos que tenemos una importación definitiva, en la cual no vamos a aplicar ningún trato arancelario ni nada. Tenemos nuestra base gravable, que es igual que el IGI, que nuestra base gravable es el valor en aduana de nuestras mercancías, y lo vamos a multiplicar por 0,008 o vamos a multiplicar nuestro valor en aduana por 8 y lo vamos a dividir entre 1000. Entonces tenemos que por 127,500 pesos de valor en aduana, nosotros vamos a estar pagando un DTA de 1,020 pesos. Nuestro segundo ejemplo, vamos a importar mercancías de activo fijo. Tenemos igualmente nuestro valor en aduana, que es nuestra base gravable, y esto lo vamos a multiplicar por el 0,00176 o por el 1,76 al millar. En este caso, si se fijan, nos resulta un DTA de 224 pesos. No podemos nosotros pagar ese monto por DTA. La ley misma nos dice que en caso de que el DTA que nos resulte sea inferior a la cuota fija, nosotros vamos a pagar esta última. Entonces nosotros, para este ejemplo, vamos a estar pagando por DTA la cantidad de 378 pesos. En este caso, ¿cuándo aplica las actualizaciones y recargos? Bueno, en los pedimentos de rectificación, cuando no se hayan cubierto totalmente o parcialmente esta contribución en el pedimento original, y en el caso de las extracciones de depósito fiscal. Quiero hacer un tip, les paso un tip a un comentario. Cuando nosotros tenemos una importación temporal, sí, efectivamente nosotros pagamos en la cuota fija, que actualmente es de 378 pesos. Sin embargo, para el cálculo del IVA, nosotros debemos de considerar la cuota del 8 al millar. Es decir, si nosotros tenemos 100,000 pesos de valor en aduana, lo vamos a multiplicar por el 8 al millar para tener nuestra base gravable y poder determinar el IVA. Ojo, insisto nada más, esto es para el cálculo del IVA. Como DTA en la operación temporal, nosotros vamos a seguir pagando nuestra cuota fija de 378 pesos. El IEPS. El IEPS es un tema bastante extenso. No voy a entrar a detalle a cada uno de los rubros. De igual manera, el IEPS o la cuota compensatoria, por ejemplo, también son temas bastante extensos que si nos ponemos a verlos a detalle nos vamos a llevar con cada uno, ya sea 1 o 2 horas.
Entonces, si al final les interesa alguna de estas contribuciones o aprovechamientos, bueno, nos pueden hacer llegar un mail y les preparamos un curso sobre alguna de estos aranceles en específico, ¿no? Vamos a verlo de manera muy detallada. ¿Quiénes están obligados al pago del IEPS? Bueno, pues todas aquellas personas físicas y morales que importen en definitiva productos señalados en el artículo 2 de la ley del IEPS. Quiero hacer énfasis para que nosotros tengamos una correcta interpretación de este arancel, de este impuesto, perdón. Les sugiero que revisen el artículo 3 de la ley del IEPS, en donde nos encuentran las definiciones que se utilizan en esta misma ley, o también pueden echar una leída al artículo 13 de la ley del IEPS, donde se establecen las excepciones del pago de esta contribución. Les comentaba que en el artículo 2 de la ley del IEPS, cuando nos enlista todos los productos que están sujetos al pago de esta contribución, se los dejo aquí como soporte para que ustedes puedan echar una leída. La base gravable para el IEPS, la base gravable va a ser nuestro valor en aduana más la suma de las demás contribuciones y aprovechamientos, como puede ser el IGI, el DTA, la cuota compensatoria en caso de que aplique. Excepto el IVA. El IVA no se considera para cálculos para efectos de cálculo del IEPS. Si bien la ley no nos dice como tal cuál es la fecha de causación del IEPS, sí nos indica que este se debe pagar conjuntamente con el IGI. Por ende, podemos entender entonces que la fecha de causación, al igual que el impuesto general de importación, es el artículo 56 de la ley aduanera. Para actualizaciones y recargos, al igual que el DTA, va a aplicar en rectificaciones en caso de que no se haya cubierto en el momento del pedimento original esta contribución. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros estamos importando vinos de mesa, tenemos nuestro valor en aduana, lo vamos a estar importando en régimen definitivo, tenemos una tasa del 20% para el IGI y una graduación alcohólica del 14.5%. En el artículo 2 de la ley del IEPS, en el inciso A, nos indica que las bebidas alcohólicas con un contenido de alcohol de más del 14% y menos del 20%, vamos a estar pagando por efectos de IEPS el 30%. Entonces vamos a determinar nuestro IGI, que en este caso es de 75,000 pesos. Vamos a determinar nuestro DTA, que en este caso es de 3,000 pesos. Y vamos a obtener nuestra base para el cálculo del IEPS. Vamos a tomar nuestro valor en aduana, más el resultado de nuestro IGI, DTA, y tenemos una base gravable que es de 453,000 pesos. Para poder calcular el IEPS, vamos a multiplicar nuestra base de 453,000 pesos por la tasa del IEPS que le comentaba en este caso, que por ser una graduación alcohólica de 14.5%, nos indica el artículo 2 que es del 30%. Para efectos de este ejemplo, tenemos que nosotros vamos a estar pagando de IEPS la cantidad de 135,900 pesos. Un segundo ejemplo, cuando nosotros importamos cigarros, el artículo 2 nos marca un porcentaje del 160% para IEPS, pero también nos indica que debemos de pagar adicional a este porcentaje una cuota por cigarro. Nosotros estamos importando la cantidad de 10,000 cajas con 20 cigarros cada una. Nos indica nuestro valor en aduana, de igual manera va a ser una importación en definitivo. Y tenemos nuestra tasa de IGI, que la fracción nos indica que es del 45%. Procedemos a calcular el IGI, el DTA, y hacemos nuestra base para el cálculo del IEPS. Tenemos entonces así que nosotros tenemos la cantidad de 1,145,988 pesos como base gravable. Vamos a determinar el IEPS, que es el primer paso que les comentaba que era del 160% para los cigarros y tabacos.
No, y tenemos entonces que nuestra base por el 160% tenemos que vamos a pagar la cantidad de 1.833.581 pesos. Pero la ley en el artículo 2 nos indica que adicional a este porcentaje, les comentaba, tenemos que pagar una cuota fija por cigarro. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a determinar la cantidad de cigarros que estamos importando, que en este caso vamos a multiplicar 10,000 cajas por 20, que es la cantidad que contiene cada caja, y lo vamos a multiplicar por la tasa fija, por la cuota fija que nos dan en la ley del IEPS, que actualmente aplica de 0.35 pesos. Entonces tenemos que nosotros vamos a pagar como cuota por cigarros la cantidad de 70,000 pesos. ¿Cuánto vamos a pagar entonces en total del IEPS? Vamos a sumar nuestro IEPS porcentual, que fue del 160%, más nuestra cuota fija por cigarro, y tenemos que vamos a pagar en total 1.903.581 pesos por IEPS para poder importar cigarros al país. Vamos con nuestro siguiente impuesto, que es el IVA, impuesto al valor agregado. Las cuotas actualmente vigentes son la tasa general, que es del 16%, nos indican en el artículo 1 de la ley del IVA, y la del 0% para los bienes que están señalados en el artículo 2A del IVA o en exportación de bienes en los cuales sabemos que no pagamos IVA. Nuestra base gravable va a ser de igual manera nuestro valor en aduana más la suma de nuestras demás contribuciones y aprovechamientos, como puede ser IGI, DTA, cuota compensatoria, ISAN o IEPS. Una vez que nosotros tenemos la base del IVA, lo vamos a multiplicar por la tasa aplicable, por ejemplo, el 16%. Como primer ejemplo, retomamos la importación de vinos de mesa. Determinamos nuestro IGI, nuestro DTA, ya tenemos determinada nuestra tasa del IEPS. Vamos a sumar estas contribuciones y aprovechamientos junto con nuestro valor en aduana para obtener la base y lo vamos a multiplicar por el 16%, que es la tasa aplicable a la importación. Tenemos que vamos a pagar por IVA la cantidad de 94,224 pesos. Un segundo. Segundo ejemplo, nosotros vamos a importar un ácido graso parcialmente hidrogenado en definitivo. No estamos pagando arancel, viene exento. Tenemos una cuota compensatoria fija que es del 23.29% por valor en aduana de la mercancía, y supongamos que esa cuota compensatoria aplica a todas las mercancías originarias de Estados Unidos de América. Vamos a determinar el IGI, bueno, dijimos que está exento, por ende quedan ceros. Vamos a determinar nuestro DTA, que son 15,000 pesos por el punto 008, nos da 120, acordamos que no podemos pagar sino la cuota fija en este caso, que sería de 378 pesos. Vamos a determinar nuestra cuota compensatoria, vamos a tomar nuestro valor en aduana y lo vamos a multiplicar por el porcentaje que nos indican, que es del 23.29%. Tenemos que vamos a pagar de cuota compensatoria la cantidad de 3,493. Para el cálculo de nuestro IVA, vamos a sumar nuestro valor en aduana, nuestro DTA y nuestra cuota compensatoria, y al ser una importación definitiva lo vamos a multiplicar por el 16%. Tenemos entonces que de IVA nosotros por esta operación vamos a estar pagando la cantidad de 3,019 pesos. Pasemos al siguiente aprovechamiento. Las cuotas compensatorias acorde a la Ley de Comercio Exterior se consideran un aprovechamiento. Este aprovechamiento no voy a entrar tanto, de igual manera que en el IEPS no voy a entrar tanto a detalle. ¿Por qué? Porque existen varios rubros para aplicar la cuota compensatoria. ¿Para qué sirven las cuotas compensatorias? ¿Para qué fueron creadas? Bueno, nada más y nada menos que para desalentar la introducción de mercancías al país que vengan con prácticas desleales de comercio internacional. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto causa un daño a los sectores económicos involucrados del país. Las modalidades
de las cuotas compensatorias siempre se van a conocer mediante resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación como resultado de cada una de las investigaciones a las que le aplique cuota compensatoria. Les comentaba que había varios rubros para poder aplicar cuotas compensatorias. Les menciono algunos, por ejemplo, nos pueden indicar como una resolución que se le va a aplicar un porcentaje de cuota compensatoria sobre el valor en aduana, como el ejemplo que les comentaba anteriormente del IVA. También puede ser una cuota específica por unidad de medida. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, la cantidad de mercancías que estemos importando por tu cuota específica, por tu tipo de cambio. O también puede ser la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación. Vamos a ver el ejemplo 1, que es el que les ponía el mismo ejemplo en el IVA. Estamos importando ácido graso con un valor en aduana de 15,000 pesos, en definitiva. El país de origen es China y este tiene una cuota compensatoria fija de 23.29% sobre nuestro valor en aduana. Esto es muy sencillo de determinar. Vamos a tomar nuestro valor en aduana y lo vamos a multiplicar por el porcentaje de cuota compensatoria. Vamos a estar pagando de cuota compensatoria la cantidad de 3,493 pesos. Nuestro segundo ejemplo, vamos a tomar el monto cuota compensatoria, que es la diferencia entre el precio de referencia, que en este caso nos indica la resolución, que el precio de referencia para la importación de bicicletas para niños originarias de China va a ser de $51 por pieza. Y vamos a restarlo del valor en aduana de nuestras mercancías a importar. La cantidad son 175 bicicletas. Tenemos un precio en aduana, ojo, por unidad de $25.35. Lo vamos a importar en definitiva desde China. Y tenemos un tipo de cambio de 12.7814. La cuota compensatoria por pieza. Vamos a tomar el valor de referencia que les comentaba que era de $51 y le vamos a restar el valor en aduana por pieza, que en este caso es de $25.35. ¿Qué cuota compensatoria vamos a tener por pieza? Bueno, nosotros vamos a tener una cuota de $25.65 por pieza. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a determinar el total de cuota compensatoria cubrir por todo el embarque? Vamos a multiplicar las 175 bicicletas que nosotros estamos importando por la cuota compensatoria por pieza, que resultó ser de $25.65 por el tipo de cambio. Entonces, vamos a pagar de cuota compensatoria total la cantidad de 57,372 pesos. Y un tercer y último ejemplo, vamos a importar clavos de acero. Tenemos 11 toneladas, un precio export de $1,220 en definitivo y originario de China. Nos indican un tipo de cambio y nos indican que tenemos una cuota compensatoria por unidad de medida. En este caso, para efectos del ejemplo, tenemos $0.54 por kilogramo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, nuestra cantidad viene en toneladas, lo vamos a convertir en kilogramos. Tenemos entonces que vamos a importar 11,000 kilogramos de clavos de acero. Lo vamos a multiplicar por la cuota fija, cuota compensatoria fija, que es de $0.54, por el tipo de cambio que aplicable a nuestro embarque. Vamos a tener entonces que vamos a pagar la cantidad de 75,922 pesos por concepto de cuota compensatoria para esta importación. Y bueno, por mi parte es todo el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Nos vemos en el siguiente curso.